Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Susan Campos, la carioncita del folclore. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo están? Tu salud para Creagen. Muy bien. Quiero también saludar a Producciones Creagen. Quien les habla pues es Susan Campos, la cariñosita del folclore. Y muy buenas tardes, mi amigo Genaro Huaraca. Un gustazo estar aquí juntamente con usted. Y bueno, lo que usted mande. Ok, Susan. Susan, díganos, ¿qué tiempo estás en esto de la música? Cuéntanos. Bueno, yo recién estoy, ya va a ser 6 meses, pero anteriormente, hace 15 años que estuve cantando con mi grupo. Y bueno, por motivos familiares y problemas X estuve aquí en Lima y tuve que dejar todo eso, ¿no? Y bueno, ahora con la ayuda de Dios, pues sigo en la carrera y como vuelvo a mencionar, 6 meses estoy en la música. Mira tú, dime, Susan, ¿qué género de música cantas? El folclore con arpa. Y también pues ahora estoy vándome con las que es tunantadas, guaylas y Santiago. Sí, ¿no? te he escuchado cantar, Susan, canta muy lindo, al menos es la tunantada que... A ver, ¿cuál podrías interpretar? ¿Qué tema podría ser Susan? Lágrimas de las mujeres, que bueno, es una canción vivida, porque yo la he vivido y es como si fuera mi historia, ¿no? Y cuando la canto, pues la siento aquí en mi corazón. O sea, es tu caso por lo que veo, Susan. Claro que sí, es mi caso, todo lo que yo he pasado, y cuando yo lo canto, pues me pongo muy nostálgica y me pongo en lugar de muchas mujeres que hoy en día pues están sufriendo, están callando de aquellos agresores. Y bueno, un mensajito para todas ellas, que denuncien, ¿no? Aquel agresor que lastiman día a día. Ya basta de tanto feminicidio, violencia contra niños ultrajados. Y todas las mujeres, ¿no? Y una de ellas pues he sido yo también víctima de un agresor. Y arriba mujeres, hay que saber denunciar y no tener miedo a ningún agresor, porque nosotros somos valientes, somos guerreras. Bueno, voy a cantar Lágrimas de las mujeres, algo pequeñito para todo mi público, mis seguidores de las redes sociales, y bueno, en especial para todas las mujeres sufridas, así como tú y así como yo. Lágrimas de las mujeres, dicen que no vale nada. El llanto de las mujeres, dicen que no tiene precio. Por ello yo sufro tanto, sin consuelo en la vida. Por ello yo sufro tanto, sin consuelo en la vida. Basta ya de lastimarme, basta ya de humillarme, basta ya de lastimarme, basta ya de humillarme. ¡Wow! ¡Qué linda voz, Susan! Susan, a todo esto dime, ¿qué mensaje le puedes dar a los nuevos valores que están empezando esto de la música? Bueno, un mensajito para todos los que están iniciando recién en la música, pues tomen fuerza porque hay muchos obstáculos. Después de 15 años pues me vuelvo a levantar en la música y un motivo mayor que tengo pues es mi niño de 6 añitos, que es Alexander Mercado Mayuba, y es por él quien también con más fuerza me levanto y él me admira bastante, ¿no? Y le digo a todos esos artistas que no se den por vencidos, que a pesar que haya murmuraciones, críticas, incluso de la familia o de la pareja, sobrellévenle y sigan con mente positiva. Adelante, chicos, sé que lo van a lograr. Qué bueno, Nancy. Nancy, queremos un número telefónico que te puedas dar pues para que te contraten, pues sí. Mi número para que me puedan contratar pues es 994-336-864. Una vez más, 994-336-864. Ahora para el maltrato, Susan, ¿cuál es? Para maltrato pues no tengo ningún número, solo para contratos, chicos, por favor. Y porque yo me llamo la cariñosita del folclore, pero no es para tantos. Bueno, todo esto, ¿cómo sale ese apelativo de la cariñosita del folclore? ¿Quién te lo puso, Bueno, yo me lo puse y aparte pues porque el público exigía en ese campo que cuando yo canto los temas pues
el público empieza a bailar y dicen, Susan, ven, vamos a bailar, y que me hacen bajar del escenario para poder bailar con ellos. Entonces, como que yo soy alegre, sonriente y yo no soy sobrada, ya, para nada. Si ellos quieren bailar conmigo, yo bailo y cantando y todo, entonces siempre con ese carisma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un abracito, unas bonitas palabras. Entonces, como me ven, me dicen, Susan Campos, eres bien cariñosita, y ese nombre es que cojo yo, porque en todos los escenarios que he ido, pues ese apelativo de cariñosita lo tuve que poner, ¿no? Suena bien, dije, Susan Campos, la cariñosita del folclore. Mira tú, qué bien, Susan. O sea, que así nació ese apelativo, ¿eh? A ver, Susan, cuéntanos. Yo sé que cantas bonito. Y te he escuchado en tunantadas. Para mí, es tu fuerte la tunantada. Sí, decías quererme. Para todos los mentirosos, ¿ah? Ya. Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso. Juraste que tú me amabas, mentira, todo era falso. Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades. Besabas mis labios, hasta llorabas. Mentira, todo era falso. ¡Wow! ¡Qué linda voz, Susan! Dime, en tu familia, ¿alguien cultiva la música aparte de ti, en tu familia? Bueno, mi familia, el único, pues, aunque no lo quiera aceptar, mi papá. Mi papá, pues, desde muy chiquillo ha sido músico y cantante y todo eso. Le ha gustado bastante la música y yo en especial he sacado bastante de él, aunque él no lo quiera aceptar. Soy idéntica a él, coqueto y tiene una mirada, pues, intensa, que con una miradita, pues, a cada chiquilla robaba ese beso, ese corazón. Y yo me parezco tan igualito a mi papá. Mira tú. A ver, Susan, ¿con qué artista te has cruzado escenarios? Bueno, en mi vida pasada, pues hace 15 años atrás, me crucé con el Chaito y su combo. Es un artista, pues, de la Merced Chanchamayo. Y lo demás, pues, ya es secundario, solamente he ido así a puros escenarios. Y aquí en Lima, pues, me he cruzado, pues, con Pumita Ángel, uno de los artistas que es el rey de las cantinas, y también con Dina Paucar, y bueno, con Samantha Arce, pues, la artista que yo admiro bastante, y aún un montón más de artistas, ¿no? Que estoy un poquito nerviosa, que me mueve la emoción, de verdad. Ya me imagino, Susan. Susan, a ver, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Yo me veo, pues, ya viajando a los países, llevando la hermosa canción, pues, ¿no? Del folclore, tunantadas, revivir lo que yo en el pasado he dejado, cruzándome, pues, y acompañado de muchos artistas ya internacionales. Así me veo de aquí a 5 años y ya, bueno, y con temas propios, videos grabados propios, ¿no? Claro, yo creo que sí, Susan. A ver, Susan, una vez más, tu número telefónico. Mi número telefónico, bueno, es 994-336-864. 994-336-864. Perfecto, ahí la parte de abajo sale eso. A ver, Susan, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Sí, bueno, yo soy confeccionista. Bueno, confecciono polos, buzos, también hago jeans, composturas, tipo sastre también trabajo. Y bueno, algunas cositas más de casa, pero yo estuve estudiando lo que es diseño de moda. Y bueno, sé que lo terminaré con la ayuda de Dios, que me falta muy poquito. Y ahora, pues, que estoy en el canto, ¿no? En el canto y en la música, gracias a Dios. Claro que sí, Susan. A ver, la verdad me gusta tu voz como
¿Cómo interpreta la música de la tunantá? A ver si nos regalas una tunantá más, pues Susan, ¿podría ser? Claro que sí. Muy malo es tu corazón. Ese temita que para todos los corazones, aquellos varones que enamoran, pero después hacen daño, ¿no? O sea, fingidos en el amor. Vamos con ese temita. Muy malo es tu corazón. Me hace daño al corazón al saber de tu traición. Nunca, nunca fuiste sincero. Me estás causando una ilusión. Me hieres sin compasión. Ya no hay nada entre tú y yo. Muy malo es tu corazón. Malo, malo es tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Muy malo es tu corazón, malo, malo es tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. ¡Wow, wow! ¡Qué bonita canción! Bueno, Susan, un gusto entrevistarte, pues espero hacer otra entrevista ya no muy lejano un escenario, pues Susan, ¿eh? Claro que sí. Tu despida para Creagem, Susan. Bueno, muchas gracias, Producciones Creagem. Gracias por darme esa oportunidad, abrirme las puertas y darme esa confianza, sobre todo porque yo sé que esta es la primera entrevista y sé que, como usted dice, amigo Genaro Baraca, será ya en un escenario a lo grande, ¿no? Y bueno, muchas gracias y que sigan los éxitos. Y también saludar a mis amistades en las redes sociales. Y una vez más, agradecer a Dios y en segundo lugar a usted, amigo Genaro Baraca, por la grande confianza que me ha dado. Qué bueno, Susan. Para eso estamos, Susan, ¿eh? Dos en esto y seguimos en esto. Cuídate, cuídate. Muchas gracias, Creagem.